Buenas tardes, damos comienzo a la clase y continuaremos hablando del origen y la producción de los rayos X. Lo que se observa es un tubo de rayos X diseñado durante el siglo XX y que corresponde a un esquema de tubo de rayos X que prácticamente explica cualquier aparato de rayos X, cualquiera sea el uso que se le vaya a dar. Básicamente hay tres regiones en las cuales hay que prestar atención para entender el funcionamiento. Esta región de la izquierda, que constituye lo que se va a llamar el cañón electrónico, incluye a esta fuente de acá, el sentido de esta otra fuente y qué es lo que ocurre en esta región. El tubo es un tubo de vidrio en donde básicamente el proceso se inicia a partir de tener lo que se llamó en el siglo XX un cañón electrónico, es decir, un sistema que inyecta electrones, dispara electrones como se hablaba, por eso la denominación de cañón electrónico, y esos electrones salen todos en la misma dirección y sentido, por eso se tiene un haz colimado de electrones y controlado en cuanto a la energía cinética que tienen los electrones a través del efecto que, por ejemplo, tendría esta fuente de diferencia de potencial B0. La idea es la siguiente: este es un filamento de tungsteno que está conectado a una fuente cuyo único efecto es el hacer circular corriente eléctrica para que el filamento se ponga incandescente. Por efecto termoiónico, por efecto debido a la temperatura, ese filamento de tungsteno, que es como el filamento de una vieja lamparita para la luz eléctrica, ya está emitiendo electrones. Ese es el esquema que básicamente plantea el libro. Sin embargo, una versión más sofisticada implica lo siguiente: colocar un electrodo metálico, que generalmente es una aleación, una chapita metálica muy próxima al filamento, y aprovechar el efecto termoiónico que se va a producir en la lámina, esta plaquita metálica que está aquí. ¿Por qué? Y porque el filamento, cuando se pone incandescente, puede alcanzar una temperatura de más de 2000 grados Kelvin. Y a esa temperatura, esta placa es la que comienza a emitir electrones. Y emite electrones mucho mejor que en cuanto a la cantidad, que los que pueden emitirse por efecto termoiónico desde el propio filamento de tungsteno. Como está conectado al negativo de esta fuente, se lo llama cátodo caliente. Este es un esquema más utilizado de cañón electrónico que el que figura en el esquema del libro. También acá está el papel de esta otra fuente, que básicamente, ¿qué es lo que hace? Está conectado a un electrodo metálico. Como está conectado al positivo, hace las veces de ánodo. El negativo de la fuente está conectado con el negativo de esta fuente al cátodo, y entonces acelera los electrones, este ánodo, y solamente deja pasar los electrones que salen en la dirección y sentido que está indicada acá. Es el ánodo acelerador. Y este ánodo, perdón, esta diferencia de potencial es la que determina la energía cinética con lo que salen los electrones del cañón. Para esto, en general, lo que se hace, y sea tal cual está indicado acá, despreciar la energía cinética que los electrones tienen al momento de ser arrancados por efecto termoiónico. Hay versiones muchísimo más sofisticadas de los cañones electrónicos.
que hacen que el haz quede todavía más colimado, es decir, que el haz de electrones sea tal que prácticamente todos los electrones salen con la misma dirección y sentido, definiendo un haz muy colimado, pero eso implica incorporar en esta región, entre el cátodo caliente y el ánodo acelerador, otros electrodos metálicos llamados grilla, ánodo secundario, cátodos secundarios, que lo que permiten es todavía generar un haz, repito, más colimado y controlado de electrones. Esta fuente que está indicada acá, según el esquema que es el esquema del libro, fuente que funciona entre 50. Esta diferencia de potencial está determinado por el uso que se le vaya a dar a la radiación X que se genera en el tubo. Dependiendo del uso, es el valor de esta diferencia de potencial. ¿Por qué? Porque esta diferencia de potencial es la que, se suele decir, hace funcionar al tubo. El negativo de esta fuente es un punto común con los todos negativos y finalmente llega al cátodo caliente en el esquema que vimos antes. El positivo está conectado acá y constituye el ánodo acelerador donde está depositado el blanco metálico. Si uno desprecia la energía cinética con la que salen los electrones del filamento de tungsteno o del cátodo caliente, la energía cinética que tienen los electrones al momento de chocar contra el blanco metálico que está depositado aquí, la determina esta diferencia de potencial B a través de una expresión equivalente, pero que es con esta otra B por E igual a K. O sea que esa diferencia de potencial es la que determina la energía cinética que tienen los electrones al momento de impactar contra el blanco metálico que está depositado en el ano acelerador. Como ustedes recordarán, en este tipo de problemas importa la situación inicial, energía cinética prácticamente despreciable, considera los efectos de la cuenta como si fuera cero, en realidad es despreciable, energía cinética al momento de impactar, esa es la variación de energía cinética, que por lo que vieron ustedes y conocen de física 3 es igual a la carga de electrón por la diferencia de potencial entre el cátodo caliente y este ánodo. Si el cátodo caliente se lo pone al potencial cero, por ejemplo, a tierra, queda claro que esta diferencia de potencial es la que gobierna la energía cinética con la que los electrones van a impactar en el blanco metálico. ¿Por qué digo que la diferencia de potencial depende del uso? La diferencia de potencial va a determinar la longitud de onda de la radiación X que se produzca acá, como enseguida vamos a ver. Y cuanto más pequeña es la longitud de onda, más penetrante es la radiación X. Acuérdense que la clase pasada vimos que una característica importante de la radiación X, o para que la radiación de frenado sea considerada radiación X, es el alto poder de penetración en la materia. Bueno, cuanto más pequeña es la longitud de onda, más penetrante es la radiación X. Y cuanto más penetrante es la radiación, se pueden conseguir efectos diferentes así la radiación no es tan penetrante. ¿Qué quiero decir con esto? Para poder tener radiación X con importante penetración, se necesitan longitudes de onda del orden del Armstrong. Y para eso se necesita que este valor de B sea del orden de los 10 kilovolt aproximadamente.
Ahora, con diferencia de potencial de 10, 11, 12 kilovolt, lo que uno va a tener radiación X es útil para investigación, para uso didáctico y para algún tipo de desarrollo muy particular. Pero si, por ejemplo, lo que uno quiere sacar es una radiografía, necesita que la radiación X tenga otro poder de penetración. Por otra parte, no es lo mismo sacarse una radiografía de boca que hacer una mamografía, que hacer una radiografía de tórax. Y por ende, en función de qué es lo que se quiera conseguir con la radiación X que se va a producir, varía la diferencia de potencial entre aproximadamente los 35 kilovolt y los 100.000 kilovolt. Acá, por ejemplo, el MASEN ponen directamente entre 50 y 100 kilovolt. Pero si uno va a usar radiación X para equipos de radioterapia para tratamiento de cáncer, se necesita una muy fuerte penetración de la materia. Y eso se consigue con diferencias de potencial del orden de 1 megavolt. Por otra parte, diferencias de potencial de semejante valor no se consiguen con una fuente convencional. Para tener una diferencia de potencial de megavolt y por ende que los electrones tengan energía cinética de megaelectronvolt, se necesita un acelerador lineal. Por eso los equipos de radioterapia no los maneja un radiólogo o un técnico, los manejan profesionales especialmente preparados como bioingenieros, ingenieros dedicados a la medicina, físicos médicos, es decir, gente que está en condiciones de manejar, entre otras cosas, un acelerador lineal para conseguir tener electrones con semejante valor de energía cinética. Esos electrones viajan por el interior del tubo, acá hay vacío en esta región, y se encuentran con un blanco metálico que está depositado en el ánodo acelerador. ¿Por qué un blanco metálico? Porque no toda la energía cinética al momento del choque contra este blanco se va a transformar en radiación X. Hay una inevitable transformación de energía cinética en calor. Y en equipos de radioterapia, las cantidades de calor que se transfieren son tan grandes que necesita que el ánodo sea refrigerado forzadamente para que no se destruya. Obviamente, se elige un blanco metálico porque los metales tienen más alto punto de fusión. En particular, el blanco metálico es de tungsteno. Pero por supuesto que para tecnologías como los equipos de rayos X de radioterapia, hay un tratamiento especial en cuanto a tener en cuenta de qué es lo que está ocurriendo en este blanco metálico, porque repito, las cantidades de calor que se generan son tan grandes que si no hubiera una refrigeración forzada con canales de agua, por ejemplo, que circundan al blanco metálico, este blanco se derretiría. Los electrones al llegar al blanco metálico se frenan y producen los rayos X. Como se observa acá, el blanco metálico respecto de la dirección de movimiento de los electrones está formando un ángulo. Esto es porque claramente, a partir del costo que implicó en vidas el no tener cuidado con el uso de los rayos X, está claro que solamente tiene que usarse la producción de estos rayos X para el objetivo que se quiera y no irradiar, por ejemplo, a la persona que maneja el equipo. Por lo tanto, uno tiene que tener muy claramente cómo sale la radiación X producida acá adentro en cuanto a la dirección y sentido. A partir de estudios sofisticados, que nosotros no vamos a ver, si los electrones inciden de esta manera,
y el blanco está formando un ángulo, la radiación X sale dentro de aproximadamente este ángulo sólido. De tal manera que si alguien no quiere recibir la radiación X que se produce en este blanco metálico, se coloca de este lado. Por otra parte, en el interior del tubo hay todo un recubrimiento de una capa muy pequeña de grafito, muy fina de grafito. El grafito es un muy buen absorbedor de los rayos X y eso ayuda a minimizar posibles radiaciones X que salgan en direcciones que no son las deseadas. Solamente se deja sin cubrir con esa capa interna de grafito lo que sería la ventana del tubo, que en este caso sería esta región, que es por donde va a salir la radiación X producida. Por supuesto que el que trabaja con equipos de radiografía, donde esta diferencia de potenciales es del orden de la que está indicada acá. Yo dije 35.000 en función de, por ejemplo, lo que es típicamente un equipo para radiografía de boca. Además de conocer dónde está ubicada la ventana del tubo, tiene que usar guardapolvo con protección de plomo para aumentar la protección y disminuir los riesgos que sufre la persona que recibe radiación X por simplemente manipular el equipo. Este diseño de tubo fue parte de los diseños que desarrolló Coolidge. Y este es el diseño que trascendió su época y repito, es prácticamente el diseño con el cual funciona cualquier equipo en la actualidad. ¿Qué características tiene la radiación X producida en este equipo? Esa radiación X es no colimada, claramente no es colimada porque sale dentro de este ángulo sólido, y no monocromática. Acá hay que tener cuidado con lo siguiente. Mono es uno, croma color, un solo color. Nada de lo que tenga que ver con los rayos X es visible. Lo que se quiere decir con que no es monocromática es que no está constituida por una única longitud de onda. Justamente una de las cosas que se estudió a partir de tener tubos que son capaces de generar radiación X fue estudiar lo que emiten y graficarlo, como está indicado acá, en un gráfico donde está la intensidad en el eje Y y las longitudes de onda que emite en el eje X. Si esto está hecho a una diferencia de potencial B, que es con la que funciona el tubo, y me refiero a este valor de diferencia de potencial, que es el que, como dije antes, determina cuál es la energía cinética que tienen los electrones al momento de chocar contra el blanco metálico, el esquema típico de la intensidad versus lambda es el que se observa. Presenta las siguientes características. El espectro es continuo, en el sentido que entre este valor, que figura acá como lambda mínimo o lambda de corte, y un cierto valor, a partir de que este gráfico se hace asintótico de lambda, emiten todas las longitudes de onda. Justamente el lambda mínimo o lambda de corte se encuentra que es proporcional, directamente proporcional a 1 sobre B. De acá viene que cuanto mayor es la diferencia de potencial, menor es la longitud de onda y mayor es el poder de penetración, que es lo que explicaría el funcionamiento de los diferentes equipos en función de el efecto que se quiere conseguir con la radiación X producida.
¿Cómo se llegó a encontrar esto? Y haciendo este experimento para diferentes diferencias de potencial y estudiar lo que la radiación X emitía. Y se observaba que siempre aparecía un lambda mínimo de corte, es decir, no hay longitudes de onda entre este valor y cero, y sí hay entre lambda mínimo hacia la derecha, y que a medida que aumentaba la diferencia de potencial, este valor se corría hacia longitudes de onda cada vez más pequeñas, consiguiendo, como ya lo dije, mayor poder de penetración. La tercera característica es que este gráfico, que se conoce con el nombre de espectro de emisión continuo de los rayos X, es independiente del material blanco. El material blanco es lo que se deposita acá en este ánodo acelerador y que, como dice el comentario al pie del dibujo, puede ser también de cobre, molibdeno. Lo más usual es tungsteno. ¿Qué quiere decirse con que es independiente del material del blanco? Cualquiera sea el material blanco, mientras la diferencia de potencial no supere un cierto valor, pongo arbitrariamente un valor cualquiera, por ejemplo, 15.000 volts, los gráficos hechos con cualquier material blanco son los mismos. O sea que por el gráfico de la intensidad versus lambda, a la misma diferencia de potencial no puedo distinguir cuál es la característica del metal usado como blanco en el ánodo acelerador. Ahora, a partir de cierto valor de diferencia de potencial, digámoslo 16.000, empiezan a aparecer detalles en el espectro de emisión que son característicos del material blanco. Por ejemplo, si trabajo con dos materiales diferentes, a los 16.000 volts aparecen detalles en uno de los gráficos que me permiten distinguir a ese blanco del otro en cuanto al material con el cual está hecho. Y eso que aparece en el blanco a 16.000 volts, quizás en el blanco B aparece a 16.500 volts. Es decir, que el gráfico es independiente del material del blanco, mientras el valor de la diferencia de potencial con la que funciona el tubo no supere un cierto valor. Porque a partir de cierto valor de diferencia de potencial, en el espectro de emisión aparecen detalles que muestran la diferencia entre el espectro de emisión del blanco A y el espectro de emisión del blanco B. Pero eso no estamos todavía en condiciones de discutirlo, porque va a dar lugar a lo que se llama el espectro característico de los rayos X, que para poder explicarlo necesitamos algún modelo del átomo y en su momento, cuando veamos el modelo de Bohr, será el momento para hacer algún comentario adicional de esto que estoy identificando como el espectro característico. Por ahora nos encargamos del llamado espectro continuo. Duan y Hunt fueron los que estudiaron la relación entre el lambda mínimo de corte y la diferencia de potencial con la que funciona el tubo, y son los que encontraron que la relación es esta, es decir, la constante de proporcionalidad contiene las tres constantes más importantes de los comienzos del siglo XX: la velocidad de propagación de la luz en el vacío, la constante de Planck y la carga eléctrica del electrón. ¿Cómo llegaron a encontrar la ley Duan-Hunt que acabo de escribir? Bueno, el conocimiento más o menos sencillo, con cierto detalle de cómo consiguieron esto, obliga a tener un esquema de modelo atómico que todavía nosotros, por organización de la materia,
no tenemos y veremos dentro de un par de semanas. Por lo tanto, lo que único que podemos hacer al día de hoy es una descripción muy elemental. ¿Qué es lo que ocurre para que se produzcan los rayos X? Y claramente hay una colisión, un choque entre los electrones que viajan por el interior del tubo de rayos X y los átomos que forman parte de la estructura cristalina del metal que se encarga, como decíamos la clase pasada, de frenar a esos electrones. Y ahí aparecía la llamada radiación de frenado, el Bremsstrahlung. Como no tenemos todavía un modelo del átomo y ni siquiera con lo que vamos a ver estamos en condiciones de discutir cómo es la estructura cristalina de un sólido metálico en la actualidad, lo único que podemos hacer ahora es, repito, una descripción muy vaga. Cuando en un par de clases veamos el modelo de Bohr, podremos desarrollar un esquema de razonamiento un poco mejor. Lo interesante es que lo que explicaron Duan y Jun para que ocurre para llegar a esta ley sirvió como prueba para demostrar que los rayos X, igual que pasaba con la radiación ultravioleta y la radiación visible en el efecto fotoeléctrico, está conformada por fotones y no son ondas electromagnéticas como hablamos la clase pasada, que era la primera especulación basada en la hipótesis de Maxwell, que trataba de explicar lo que era el Bremsstrahlung, la radiación de frenado y la aparición de rayos X. Bueno, los rayos X, igual que la radiación UV, igual que la radiación visible, son fotones. Para poder entender la explicación, repito, en forma elemental, voy a hacer un comentario muy básico de la teoría de la radiación de Maxwell para que se entienda lo siguiente. Dijimos cuando comentamos la explicación del tubo que despreciábamos la energía cinética con la que son arrancados por efecto termoiónico los electrones del cátodo caliente o del filamento de tungsteno, como está indicado acá, porque es de unos pocos electronvolt. Y frente a la energía cinética final que van a tener al momento de chocar contra el blanco metálico, se puede despreciar esa energía cinética. Pero en todo este recorrido, que es desde que los electrones salen por efecto termoiónico y alcanzan el blanco, son acelerados, porque la energía cinética de esos electrones va aumentando. Ahora, si la hipótesis de Maxwell habla de que una carga acelerada emite ondas electromagnéticas, ahí tenemos electrones que son acelerados, no están emitiendo ondas electromagnéticas. Pero un detalle más fino de la hipótesis de Maxwell, de la teoría de la radiación, muestra de que no hay una pérdida significativa de energía por radiación, por emisión de ondas electromagnéticas, cuando la partícula cargada sufre una desaceleración o aceleración, en este caso es una aceleración en el sentido que la velocidad va en aumento, lineal, es decir, que A y B son colineales, que pueden ser de la misma dirección y sentido o de la misma dirección y sentido contrario. ¿Qué es lo que pasa mientras los electrones viajan de acá hasta alcanzar el blanco? Sufren una aceleración, pero es lineal y por lo tanto no hay pérdida significativa de energía cinética. No lo estoy explicando esto, sino lo estoy simplemente comentando.
Ahora, ¿qué pasa cuando el electrón ingresa al blanco? Supongamos imaginariamente que la superficie del blanco está acá. Este electrón, este es un esquema muy básico, ingresa con esta energía cinética y se mueve cerca de donde está el núcleo del átomo que forma parte de la estructura cristalina, que funciona como un centro de carga positiva. Este electrón se va a desviar de su trayectoria y entonces tiene una energía cinética acá, y acá, por la teoría de la radiación de Maxwell, va a tener una energía cinética menor. ¿Por qué? Porque acá la aceleración no es, como figuraba en el comentario anterior, lineal. Acá no solamente puede haber aceleración tangencial, sino lo que importa para que haya una pérdida por radiación importante es que haya una aceleración normal. Y esa sí implica una pérdida por radiación muy fuerte en la teoría de Maxwell. Por eso es que viene con una cierta energía cinética, después de esta interacción queda con una energía cinética que no sé cuánto vale, pero que es menor. ¿De qué dependerá la curvatura de esto? Y de la energía cinética que tenga el electrón y de lo próximo o no que pase cerca de este núcleo. Luego acá hay otro núcleo y el electrón vuelve a someterse a otro proceso de desviación, y la imagen de que se va frenando tiene que ver con estos cambios de la trayectoria lineal que sufre el electrón mientras se mueve dentro del metal, y que por la teoría de la radiación de Maxwell le hacen perder energía en forma de ondas electromagnéticas. Pero claro, con la teoría de Maxwell, si solamente valiera la teoría de Maxwell, la pérdida de energía cinética sería un proceso continuo. Desde el primer momento que el electrón comienza a interaccionar con este centro de carga positiva, comenzaría a perder energía cinética porque la trayectoria sería curvilínea. Y si hay una pérdida continua de energía cinética, no hay ninguna razón para que este gráfico no salga de cero. Dicho de otra manera, con la teoría de Maxwell, el gráfico tendría que salir de cero, porque hay una pérdida de energía cinética continua. Sin embargo, el gráfico no sale de cero, sale desde un punto que sugerimos con el nombre de lambda mínimo o lambda de corte, dependiendo de esta diferencia de potencial. Y ahí es cuando hay que desechar, para entender la ley de Van Hoon, el modelo de onda para pasar a un modelo corpuscular. Y lo que ellos imaginaron, y repito esto, lo estoy describiendo porque para poder entenderlo necesitamos conocer cómo describir la interacción electrón-átomo, y esto recién lo vamos a poder entender cuando veamos el modelo de Bohr, que todavía no es el momento. Entonces, la única manera que tuvieron de entender el proceso fue pensando que el electrón, al interaccionar con este centro de carga positiva, pierde energía cinética por radiación, pero emitiendo fotones, no ondas. Si el proceso es continuo, da lugar a la formación de ondas y saldría de cero. Si en cambio el proceso es discreto, da lugar a la emisión de fotones. ¿Y cuál es la energía de cada fotón? La energía de cada fotón es la diferencia entre la energía cinética que tiene al momento de ingresar al material blanco menos la energía cinética que tiene después de la interacción. La diferencia define la energía del fotón emitido. Entonces, la colisión del electrón contra el átomo
en vez de pensarla como sugería la teoría de Maxwell, como un proceso continuo de pérdida de energía cinética, hay que pensarlo como un proceso discreto, en donde el electrón cada vez que interacciona, que choca contra el átomo, pierde cantidades discretas de energía cinética y se transforma esa pérdida de energía cinética en la energía del fotón. ¿Quién define la energía cinética del electrón? La diferencia de potencial con la que funciona el tubo. Ahora, de todos los procesos, puede darse que el electrón tenga al momento de ingresar una cierta energía cinética y después de la primera interacción con este centro de carga positiva quede con energía cinética cero. Sí. Si eso se da, el electrón pierde toda su energía cinética en una sola interacción, en un solo choque. Si esta energía cinética, la primada, que es la que tiene después de la interacción, es cero, toda la energía del electrón que tenía inicialmente se transforma en la energía del fotón emitido. Y esa energía pasa a ser la máxima. Máxima energía implica máxima frecuencia. ¿Por qué? Y porque si viene con, por decir algo, 100 en la unidad que corresponda y pierde 20, quedan 80. Pero si viene con 100 y pierde los 100, de 100 pasa a 0, el fotón queda con 100. La máxima energía cinética se tiene cuando el electrón pierde toda su energía cinética en una sola interacción. Ahora, máxima frecuencia implica mínima longitud de onda. Si uno junta estas tres cosas, aparece la ley de Duan-Hun, que establece que el lambda mínimo, el lambda de corte, es hc sobre E por b. Por supuesto que esto es una explicación muy básica en función del conocimiento que tenemos nosotros hasta ahora del tema, sin profundizar en lo que es el modelo del átomo y cómo es formalmente la interacción electrón-átomo y cómo es que el proceso es discreto y da lugar a la emisión de fotones en vez de ondas. Pero eso recién lo podremos revisar en esos términos a partir del modelo del átomo de Bohr. Lo que corresponde que empecemos a ver ahora son efectos que tienen lugar cuando uno trabaja con radiación X. En 1922, Arthur Holly Compton, que recibe el premio Nobel en 1927 por este experimento, muestra lo que se va a llamar el efecto Compton, que es la dispersión de rayos X por un cristal de grafito. Todos los sólidos que tengan estructura cristalina, no todos los sólidos tienen estructura cristalina, pero los que sí la tienen, se pueden denominar que son cristales. ¿Qué es la dispersión de rayos X? Si yo hago llegar radiación visible, UV o rayos X sobre un material y hago que esa radiación llegue con una dirección determinada, por ejemplo, fijo una dirección respecto de la superficie del material, respecto de la perpendicular al material, y con eso determino un ángulo de incidencia sobre el material, veo cómo sale la radiación después de interaccionar con el material. En alguna región del espectro, lo único que se logra observar es el fenómeno de la reflexión con las leyes que ustedes conocen. Sin embargo, en esta otra región del espectro, no todos los fotones salen, perdón, no todos los rayos X dispersos salen cumpliendo la ley de la reflexión.
Por eso el fenómeno de la dispersión es más amplio, contiene a la reflexión, pero involucra ver qué relación hay entre los rayos X incidentes y los llamados rayos X dispersados. La radiación X que produce un tubo de tipo Coolidge, recién vimos que es no monocromática y no colimada. Sin embargo, para este experimento, Compton necesitó tener rayos X monocromáticos y colimados. Por lo tanto, a partir de lo que genera un tubo de Coolidge, lo primero que tuvo que hacer Compton fue colimar el haz producido en el tubo de Coolidge y generar rayos X monocromáticos. No viene acá discutir cómo hizo esto, porque todavía para eso hace falta algún tipo de conocimiento que vamos a ver más adelante. Lo cierto es que esto es básico para entender el experimento de Compton. Repito, que sean monocromáticos es que están caracterizados por una única longitud de onda. Bueno, el experimento de Compton obligó, al igual que la explicación de Duan Hun, pensar a los rayos X no como ondas, sino como fotones. Los fotones que ya por el efecto fotoeléctrico te transportaban una energía E igual a H por F. Y si bien todo indicaba que tenía que transportar cantidad de movimiento, y la cantidad de movimiento era esto, ¿cómo es que surgió que la cantidad de movimiento de un fotón era E sobre C? Si yo pongo que E es E sobre C y E es H por F, P termina siendo H sobre lambda. Bueno, esto es algo que se puso a prueba por primera vez en el experimento de Compton. O sea, no solamente logró analizar completamente la dispersión de rayos X y dio explicación a lo que ocurría en el llamado efecto Compton, sino fue la primera vez que se puso a prueba que la cantidad de movimiento de un fotón se escribe como E sobre C o H sobre lambda. Si uno mira el libro y ve cómo dice que P es E sobre C, el esquema que hace el libro es el siguiente. Esta es la relación que oportunamente vimos, que relaciona el módulo de la cantidad de movimiento con la energía total de una partícula. Luego se dice que como el fotón no tiene masa, el E sub 0 es 0, esto se anula y queda que E es igual a P por C. Esto no solamente está hecho así en el libro de Serway, sino en la mayoría de los libros. Y en realidad, esto para mí no es una demostración de que es P por C. Lo que sí se puede decir que esta fórmula contiene al resultado, pero técnicamente no lo demuestra. ¿Por qué? Porque si uno piensa en el origen de esta fórmula, cosa que si bien la cuenta yo no la hice, sugerí cómo hacerla en la clase de teoría primera, yo mostré que uno tenía que escribir la expresión de la energía total y la expresión del módulo de la cantidad de movimiento en términos de la velocidad. Despejar U cuadrado de esta expresión y meterlo en la expresión de la energía total. Y de ahí salía esta fórmula. Ahora, claramente en todo ese análisis estoy pensando en una partícula que tiene masa, al punto de que si yo empezara pensando que M es cero, no podría haber demostrado esta fórmula.
ni siquiera podía haber demostrado esta. ¿Por qué? Porque si M es cero, me quedaría aplicando esta fórmula que es la de P, que P vale cero. Entonces, no se puede usar un recurso que viola la hipótesis de partida. La hipótesis de partida de esta fórmula es que vale para cualquier objeto con M distinto de cero. Entonces yo no puedo usar esto como demostración de que E es P por C. Sino, puedo decir, y que no es una diferencia menor, de que este resultado queda contenido. Sí, sí, queda contenido. No lo niega ni lo contradice, pero no lo demuestra. Y entonces, ¿cómo se pudo demostrar que era igual a P por C? En la teoría electromagnética, quizás algo de esto vieron en física 2, se muestra cómo una onda electromagnética, la luz como caso particular, al transportar energía también transporta cantidad de movimiento. En cualquier libro de óptica medianamente sofisticado, eso está realizado. Y se muestra que la relación que hay entre la energía y la cantidad de movimiento que transporta una onda electromagnética están relacionados P y E a través de esta fórmula. En realidad lo que hizo Compton fue, si esto vale para la teoría electromagnética, como hipótesis también vale para un fotón. En última instancia, la teoría electromagnética, ¿hablo de F? Sí. ¿Hablo de lambda? Sí. ¿Hablo de que lambda por F es C? Sí. Y estas mismas cosas que van en la teoría electromagnética, de las ondas electromagnéticas, también valen en el modelo de fotón. Bueno, ¿por qué esto que vale en la teoría electromagnética no va a valer en el modelo de fotón? Si todo indica de que esto es factible. Bueno, la hipótesis es esa. Y no hubo esta cuenta que lo demostrara. A lo sumo uno diría, este resultado está contenido como cosa particular en esto. Entonces la evidencia experimental que hubo detrás del experimento de Compton llevó a poner en juego esta hipótesis, como vamos a ver. Y la explicación del efecto confirmó y validó esta relación. Que no es lo mismo decir que esto se puede demostrar a partir de acá. El esquema del experimento es el siguiente. Una radiación X incidente, lo más monocromática posible, la longitud de onda lambda cero, el cristal de grafito, la radiación sale después de interaccionar con el cristal de grafito, y acá hay un detector que detecta la radiación dispersada y toma información de la intensidad de la radiación dispersada y de las longitudes de onda que contiene la radiación dispersada. Todo esto hecho para diferentes ángulos. La única posibilidad que uno tiene de hacer este experimento para diferentes ángulos es que quede definido bien un ángulo acerca de cómo lo puedo medir, que es como está indicado acá, respecto de la dirección de incidencia, el ángulo que forma la radiación X dispersada. Si esta radiación incidente no fuera colimada, no se podría medir ningún ángulo. Por eso se necesita colimarla. Como la radiación incidente, perdón, la dispersada, puede tener más de una longitud de onda, como mostró el detector, si la radiación incidente estuviera conformada por más de una longitud de onda, sería difícil establecer conexiones entre el lambda incidente y el lambda dispersado. En cambio, si el lambda incidente es monocromático, sí se podrán establecer conexiones
entre el lambda incidente y el lambda dispersado. Por eso también se buscó radiación X monocromática. La información que detectó Compton la describió en gráficos para distintos ángulos θ. Θ es el ángulo que forma, repito, el detector con la radiación X incidente. Y este ángulo θ va de 0 a pi. El ángulo pi es un ángulo teórico posible de discutir lo que ocurre, pero no es factible llevarlo en la experimentación. ¿Por qué? Y porque que salga a 180 grados significaría que sea así y sale así, y este equipo tendría que ponerse en el camino de la radiación incidente. Pero si uno logra explicar lo que pasa para otros ángulos, la explicación de lo que pasa para otros ángulos implicaría permitir explicar lo que pasaría para el ángulo de 180 grados, a pesar de las dificultades que hubiera para poder determinar esto para ese ángulo. Los ángulos con los que trabajó Compton fueron 0, 45, 90 y 135 grados. Y acá se observa un gráfico típico del efecto Compton para un ángulo θ que no es 0 grados. Es cualquier ángulo que no sea 0 grados. ¿Por qué? Y porque a 0 grados pasa algo particular que vamos a explicar después y que no permite tener una observación general del experimento. ¿Qué es lo que observó Compton? Que para un ángulo θ aparecen dos picos de intensidad en dos valores de longitud de onda muy fácilmente determinables. Uno coincidente con el incidente y otro, que llamamos lambda prima, mayor que lambda cero. Luego aparecen algunos valores de menor intensidad de radiación de longitud de onda en el entorno de lambda cero y el entorno de lambda prima. Lo que es muy marcado son dos picos de intensidad, uno, repito, en lambda cero, igual que el incidente, y el otro en lambda prima. ¿Por qué la teoría electromagnética, la teoría de las ondas electromagnéticas, no lo pude explicar? ¿Cuál es el problema que hay detrás de la explicación de lo que se está observando? Como ya lo dije varias veces, la teoría electromagnética de Maxwell no es sencilla, la teoría de la radiación no es sencilla, y lo único que hacemos nosotros es describir elementos que no son útiles, pero no explicarlos. Con la teoría de Maxwell, uno llegaría a la conclusión siguiente. Si llega una onda electromagnética de una frecuencia F, una longitud de onda lambda, o si quiere lambda cero, el campo eléctrico asociado a esa onda electromagnética haría vibrar a los electrones con la misma frecuencia que la incidente. Y haría remitir ondas electromagnéticas, porque ese electrón está vibrando, con la misma frecuencia con la que vibra. Por lo tanto, en un análisis muy básico y elemental, la radiación X dispersada contendría la misma longitud de onda que la incidente. Si bien es cierto, se detecta radiación X dispersada con la misma longitud de onda que la incidente, hay un pico de intensidad en una longitud de onda diferente. Y esto la teoría electromagnética no lo puede explicar. Otras cosas que observó Compton es que a medida que cambiaba el ángulo de detección, el desplazamiento Compton, que es la diferencia entre lambda prima y lambda cero, llamado, repito, desplazamiento Compton, cambiaba
con el ángulo tita, y en particular, conforme tita aumentaba de 0 a pi, aumentaba el desplazamiento de Compton. Ahora, era independiente del valor del lambda cero, es decir, si yo, en vez de incidir con rayos X de longitud de onda 1,3 Armstrong, incido con longitud de onda 1,4 o 1,5, para el mismo ángulo, el desplazamiento Compton es el mismo. Como el modelo ondulatorio claramente no funcionaba para explicar lo que estaba pasando, él pasó a un modelo donde la radiación X incidente eran fotones de longitud onda lambda cero. Esta sería la energía y esta, acá es donde pone en juego por primera vez que transporta cantidad de movimiento, sería la cantidad de movimiento. Llega al grafito. ¿Y con quién va a interaccionar este fotón incidente? De todas las cosas con las que podría interaccionar, Compton eligió los llamados electrones libres y propuso que entre este fotón y este electrón iba a haber una interacción al mejor estilo de lo que pasaba en otros efectos, donde el fotón y el electrón intercambiaran energía y cantidad de movimiento. Y por lo tanto, para describir lo que estaba pasando, debería aplicarse la conservación de la energía y de la cantidad de movimiento. Estamos hablando de la década del 20, donde ya había evidencias del uso de la teoría especial de la relatividad en algún tipo de cuenta. La radiación X dispersada la identificó como lambda prima. Esta sería la energía de los fotones dispersados y esta sería la cantidad de movimiento. Ahora, ¿cómo estaban inicialmente los electrones? Bueno, él consideró que los electrones eran libres y al reposo. Y con respecto a esto, uno tiene que aclarar dos cosas. Cuando uno piensa en la estructura cristalina de un metal, no vamos a entrar en los detalles qué tipo de enlace tiene lugar, pero sabe que los electrones de valencia que cada átomo aporta quedan muy débilmente ligados a la estructura cristalina y empiezan a formar parte de los electrones que en un campo eléctrico, por ejemplo, uno usa para explicar cómo se mueven y dan origen a la corriente eléctrica. Es decir, son los llamados electrones libres o de conducción. Pero ojo, porque la palabra libre también se usa para hablar de un electrón que no forma parte ni de un átomo, ni por ende de un sólido, ni de un líquido, ni un gas. Está libre, está fuera del material. Pero en este caso, el concepto de libertad es otro. Está libre de moverse, pero dentro del material. No escapa solito del material del que forma parte. Esos electrones se consideraba que tenían una energía cinética que estaba ligada a la temperatura a la cual se encontraba el metal. Luego las evidencias formales de las teorías del siglo XX llevaron a que los electrones tienen una energía cinética, los libres, pero que esa energía cinética no está fuertemente vinculada a la temperatura, está muy débilmente ligada a la temperatura y dependiendo del metal alcanza unos poquitos electron volt. Un fotón incidente con una longitud de onda en la zona de los rayos X tiene una energía de mega electron volt. Si un algo con mega electron volt va a interaccionar con un electrón que tiene unos poquitos electron volt de energía cinética, la energía cinética inicial del electrón puede ser despreciada. Y así fue como analizó el problema. Por lo tanto, los electrones no están técnicamente libres en el sentido que
están fuera del material, sino están libres de poder moverse, pero dentro del material, y no están estrictamente en reposo, pero Compton los consideró por la poquita energía cinética que tenía, de unos pocos electronvolts, frente a la energía que transporta el fotón, como despreciable y los consideró como en reposo. Si uno aplica la conservación de la energía y la cantidad de movimiento, se da cuenta de que si hay un fotón incidente y un fotón dispersado que sale con un cierto ángulo θ y que la cantidad de movimiento se tiene que conservar, va a tener que trabajar en direcciones. Una dirección siempre es la X y es la que fija el fotón incidente. Y la otra dirección siempre es la perpendicular a la X y perpendicular a la del fotón incidente y es la Y. Estos son los ángulos que formarían el fotón y el electrón respecto de X. La energía inicial es igual a la energía final. Esta es la energía inicial. Si el electrón está libre y en reposo, su energía solamente es la energía en reposo, que es mc². Esta es la energía final del fotón y esta es la energía total del electrón final. De acá se despeja que la energía cinética del electrón es esto que está acá. Es decir, ¿por qué el electrón adquiere energía cinética? Porque el fotón viene con una cierta energía, es parcialmente absorbida, no es completamente absorbido, no es como en el efecto fotoeléctrico, es parcialmente absorbido. Esta es la nueva energía del fotón dispersado y la diferencia define la energía cinética del electrón. Como el lambda prima es mayor que el lambda cero, y por eso aparece la llamada dispersión Compton, como dije, queda que F0 siempre mayor que F'. Y por lo tanto, lambda prima mayor que lambda cero, ¿qué es lo que ocurre gráficamente? Por lo tanto, ¿por qué aparecen longitudes de onda mayor que la incidente? Es algo que se puede explicar ya con esto que está acá. Como también se puede explicar por qué el electrón queda con energía cinética después de la interacción. Y claramente está marcada la diferencia con el efecto fotoeléctrico. La conservación de la cantidad de movimiento, esta es la cantidad de movimiento inicial, acá donde se va a poner a prueba las fórmulas que dije. Esta es la cantidad de movimiento final proyectada en el eje X. Esta es la cantidad de movimiento del electrón proyectada en el eje X. La inicial en el eje Y es 0. Esta es la del fotón proyectada en el eje Y, que tiene que ser igual a la del electrón proyectada en el eje Y. Todo lo que tenga que ver con el efecto Compton queda explicado con estas tres ecuaciones. Y a la luz de lo que van a ser los problemas del efecto Compton, todos los problemas de efecto Compton se van a poder realizar con estas tres ecuaciones. No se necesita saber ninguna fórmula de memoria. Hay que saber plantear conservación de la energía y de la cantidad de movimiento. Ahora resulta que si uno quiere recrear lo que hizo Compton, Compton hizo álgebra, trabajó con estas tres ecuaciones y obtuvo una fórmula que se la llama fórmula de Compton, que es esta que está acá. Lo que hizo Compton, recreado a través de un problema, es lo que se propone en el problema 64 del capítulo 40, es un problema de la guía que hay que hacer. ¿Qué ventaja tiene la fórmula de Compton? Que aparecen tres de los elementos que se necesitan para entender los gráficos: lambda 0, lambda prima y el ángulo que forman los fotones
dispersados con el eje X. Esto se traduce que a la hora de hacer un problema, la utilización de esta fórmula sea más útil que trabajar matemáticamente con estas tres ecuaciones. Pero resulta que esta fórmula no es linealmente independiente de las otras tres, es consecuencia de trabajarlas algebraicamente. Por lo tanto, no se va a dar de memoria, ni se va a dar como ayuda. Y siempre lo aclaro. Hay dos situaciones posibles que puede pasarme en un examen, porque este es un problema de la guía. Y va a estar aclarado. Que me digan, si quiere usar esta fórmula, primero demuéstrela. Si la usa y no lo demuestra, no va a tener, cuando esté todo bien, pero el puntaje no va a alcanzar ni al 90% de la totalidad del puntaje, si no demuestra la forma. Todo esto está aclarado. Ahora, puede pasar que no importe si usa la fórmula esta o no, y entonces va a aparecer una leyenda que va a decir, si se acuerda la fórmula de memoria, la puede usar sin demostración, pero nadie se la va a dar. Así va a ser la situación. H sobre mc es una constante que se llama longitud de onda de Compton, y si uno tiene en cuenta los valores de H, M y C, la longitud de onda de Compton termina dando este valor que está acá. Con esta fórmula, él mostró que había un acuerdo altísimo entre el modelo teórico que acabo de escribir y los resultados experimentales. ¿Por qué? Porque lo que hacía era lo siguiente. Yo dije trabajó a 0, 45, 90 y 135 grados. Pongamos 45 grados. Él ponía acá 45 grados. Calculaba el coseno, hacía 1 menos el coseno. Pasaba el lambda 0, sumando. ¿Por qué? Porque la longitud de onda de los fotones incidentes, como él generaba el proceso de monocromatización, la conocía perfectamente y calculaba con la fórmula el lambda prima. Y lo comparaba con el gráfico a 45 grados. Y la conexión era muy, pero muy buena entre el resultado experimental a 45 grados y el valor lambda prima calculado teóricamente. Y esto mismo pasaba cualquiera sea el ángulo con el cual trabajara. ¿Qué pasaba si uno trabajaba con el ángulo pi? La expresión que hay que resolver sería esta, porque el coseno de pi es menos 1, y me quedaría que el lambda prima es lambda 0 por 2 lambda de Compton. ¿Qué hubiera pasado si hubiera trabajado a 0 grados? Me hubiera quedado que el lambda prima es igual a lambda 0. Con lo cual él pudo establecer que el desplazamiento de Compton va desde 0 hasta 2 veces la lambda de Compton. Vale 0 cuando θ vale 0 y vale 2 veces lambda de Compton cuando θ vale pi. Y la longitud de onda lambda prima de los fotones dispersados va desde lambda 0, que es el valor mínimo, hasta un valor máximo, que es este que está acá. Queda claro con esta fórmula, si uno mira el lado derecho, tiene el lado derecho, ve que tiene una constante y θ a través de su coseno. Y el lado izquierdo es delta lambda. Este delta lambda es independiente de lambda 0 y cambia con θ a través de 1 menos coseno de θ en la forma que he indicado. Es decir, estas dos observaciones y comenté de lambda
de desplazamiento de Compton también quedan explicadas. Es decir, puedo explicar lo que pasa a cero, a pi, a cualquier ángulo, y queda absolutamente explicado el efecto Compton. Pero ¿qué ocurre? Con esto puedo entender por qué aparecen fotones con una longitud de onda lambda prima. Pero cualquiera sea el ángulo, menos 0 grados, por eso no lo dibujé a 0 grados. Porque a 0 grados todos los fotones tienen la misma longitud de onda que la incidente. Y entonces el desplazamiento de Compton es nulo. Para que aparezca la idea del desplazamiento de Compton tengo que salir de 0 grados. Para todos los ángulos, pero inclusive para 0, tengo fotones con la misma longitud de onda que la incidente. ¿Y cómo lo explico eso? Porque con este modelo expliqué cómo aparece el lambda prima. Para poder explicar cómo aparece para un mismo ángulo lambda 0, voy a tener en cuenta de que los fotones no solamente van a interaccionar con los electrones libres en reposo, pueden interaccionar con los llamados electrones ligados o pueden interaccionar con los núcleos de los átomos que forman parte de la estructura cristalina. Tantos unos como los otros están representados por una M, que no es la M del electrón, es por una M mucho más grande que la masa del electrón, porque hay la energía de ligadura, en el caso de los electrones, tiene su equivalente en masa, que hace que a los efectos de la interacción, el fotón esté interaccionando con algo de mucha más masa que la de un electrón en reposo. Sin lugar a dudas, lo mismo si trabajo con el núcleo. Entonces uno podría repetir la misma cuenta pensando en la interacción de fotones con diferentes objetos. Si es con un electrón libre y en reposo, ya vimos lo que pasa. Ahora, si es con un electrón ligado o un núcleo, lo único que tendría que cambiar es que en vez de trabajar con M chiquita, trabajar con M grande. Y las fórmulas que obtendrían es la misma, en particular la fórmula de Compton. Pero resulta que esta M es varios miles de veces más grande que la masa del electrón. Por ejemplo, la masa del núcleo de grafito es decenas de miles de veces más grande que la masa del electrón. Si uno tiene en cuenta lo que vale la constante lambda de Compton para el electrón, que es 0,0243 Armstrong, si acá pongo un M que es 10.000 veces más grande que este M chica, el lambda de Compton es 10.000 veces más chico. Por lo tanto, si pongo el M de un núcleo o el M de un electrón ligado, el lambda de Compton tiende a cero. Y es como que para cualquiera sea el ángulo, tita, lambda prima es prácticamente igual a lambda cero. ¿Y en la práctica qué significa esto? Muy fácil. Yo disparo un haz de fotones. Viene un fotón, choca con un electrón libre en reposo y sale a 30 grados. Como chocó con un electrón libre en reposo, el lambda con el que sale dispersado es el lambda prima que calculamos con el modelo anterior. Ahora, detrás puede venir otro fotón y pegarle a un electrón ligado o al núcleo y también sale con 30 grados. Bueno, ese fotón sale con prácticamente la misma longitud de onda que la incidente. Y así para cualquier ángulo. Pero es más, ¿por qué puede haber fotones que tienen una longitud de onda en el entorno de lambda cero y en el entorno de lambda prima? Varias razones. Primero, la manera como generó la monocromatización de los rayos X producidos en el tubo de Coolidge no garantiza de que todos los fotones salgan con la misma longitud de onda. Y un láser de rayos X consigue rayos X puramente monocromáticos. La monocromaticidad pura no existe, y menos en la época de Compton,
porque ni siquiera estaba la idea de la de un láser de rayos X. Por lo tanto, es cierto, uno busca que sean lo más monocromáticos que se pueda, pero no consigue monocromaticidad pura. Por lo tanto, no todos los fotones incidentes tienen lambda cero y por ende no todos los fotones dispersados tienen exclusivamente lambda prima o lambda cero. Tienen valores en el medio. Por otra parte, viene un fotón, le pega un electrón libre y en reposo y sale a 45 grados. Perfecto. Sé cómo tratar eso. Ahora, detrás puede venir otro fotón, simbólico esto, y pegarle al mismo electrón que le pegó el primer fotón. Ya ese electrón ya no está en reposo. Y es un electrón libre. Y por lo tanto tendría que replantear las leyes de la conservación de la energía y la cantidad de movimiento y calcular con qué lambda prima sale. ¿Esto es posible? Sí, pero muy poco probable. Por eso es que no aparecen fotones en un número importante que dé lugar a un máximo de intensidad con esta característica. Pero esto empieza a ser lo que uno tiene que analizar para poder describir qué es lo que está pasando. Lo más fuerte es lo que comenté. Este hecho, si bien es posible, es muy poco probable. Y con eso se explica no solamente el pico en lambda cero, no solamente el pico en lambda prima, sino porque aparecen fotones con longitud de onda en el entorno de lambda cero y fotones con longitud de onda en el entorno de lambda prima. Bueno, antes de seguir, ¿alguna pregunta? ¿Alguna consideración? Les comento que hacer un problema de efecto Compton en la práctica va a consistir en que uno plantee lo que desarrollé recién en la interacción fotón con un electrón libre en reposo. Porque lo que se busca en los problemas de efecto Compton es que uno entienda el esquema de explicación de por qué para el ángulo θ igual a 32 grados aparece un pico de intensidad en un valor de lambda prima cuya longitud de onda surge con todas las fórmulas que vimos antes. Explicar por qué aparece con lambda cero es explicar, pero no hay que hacer cuenta. Hay que saber explicarlo, pero no hay que hacer cuenta. En el único caso que hay que hacer cuenta es cuando aparece la necesidad de trabajar con lambda prima. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, entonces seguimos. Por otra parte, todo problema de efecto Compton que se reduce al análisis que dije antes implica plantear estas tres ecuaciones. Y ahí es cuando van a ver que para resolver algunos problemas, en vez de querer resolverlo con estas tres ecuaciones, que siempre se puede resolver el problema con estas tres ecuaciones, uno puede tomar el atajo resolviendo alguna cuenta con esta otra. Y de ahí viene el comentario que hice antes. Una última cosa vinculada con el efecto Compton tiene que ver con lo siguiente. Compton desarrolló el efecto que acabo de escribir en la zona de los rayos X. ¿Qué hubiera pasado si hubiera hecho incidir radiación visible sobre el cristal de grafito? O radiación UV de miles de Armstrong o de cientos de Armstrong sobre el grafito. Bueno, para entender lo que hubiera pasado en ese caso, vamos a tener en cuenta lo siguiente. ¿Con qué voy a determinar lambda y lambda prima? Con un espectrómetro, o sea, lambda cero y lambda prima. Y para poder distinguir lambda cero de lambda prima, necesito que el espectrómetro tenga una calidad determinada. Esto sería como decir, mira, tengo una regla donde la menor división es de un micrón.
Vos podés determinar la distancia entre dos partículas y depende. Depende cuál sea la distancia entre partículas. Si la distancia entre partículas es del orden del micrón o mayor, la voy a poder determinar. Ahora, si la menor distancia es un micrón y las partículas se encuentran a un Armstrong de diferencia, con mi regla no voy a poder determinar eso. Quiere decir que la menor división de la regla uno la usa como un parámetro para poder determinar en un experimento dado si puede distinguir entre la posición de una partícula y la otra. Acá pasa algo parecido. ¿Qué valores de lambda yo voy a medir? El menor valor va a ser lambda 0 y el máximo valor lambda 0 más 2, más 2 veces lambda de Compton. Esto para tita igual a 0 y esto otro es para tita igual a pi, como recién comenté. Por lo tanto, mi espectrómetro tendría que tener lo que llamo un poder de resolución tal que me permita distinguir entre este valor y este. Es como poder determinar el desplazamiento de Compton, que va entre 0 y 2 veces lambda de Compton. Entonces, de la misma manera que la menor división de mi regla la tengo que usar como referencia para ver qué distancia entre partículas puedo medir, yo tengo que usar un espectrómetro cuyo poder de resolución me permita discriminar entre dos longitudes de onda que cumplen con que el delta lambda está en este intervalo. Ahora, lo interesante de este intervalo es que es independiente del lambda cero, quiere decir que este desplazamiento Compton vale tanto si uso radiación visible, UV o rayos X. El valor 2 lambda de Compton es 0,0486. Yo lo voy a tomar para hacer cuentas como si fuera 0,05. Si tomo como una idea de cuál es el error relativo que voy a poder cometer con mi espectrómetro, la idea de cuál es el máximo delta lambda que tengo que poder medir, eso me llevaría a que delta lambda sobre lambda, que me daría una idea del error relativo, para cuando trabajo con luz, sería del orden de 1 por 10 a la menos 5. ¿Por qué? Porque puse un valor de longitud de onda arbitrario en una zona del visible. Por supuesto que la zona visible va entre 3.900 y algo y 7.000, 7.100, no importa, pero me va a cambiar este número, pero no el orden de magnitud. Bueno, al día de hoy no hay ningún equipamiento, ningún espectrómetro que trabaje con semejante error relativo. Cosa que hace totalmente inviable el poder medir la diferencia entre lambda 0 y lambda prima en la zona del visible. El hecho de que no lo pueda medir, para muchos es indicativo que el efecto no tiene lugar. Si yo no lo puedo medir, no tiene lugar. La otra posición es decir, no, mirá, el efecto tiene lugar, pero no hay posibilidad de medirlo. Cualquiera sea la situación, nadie piensa en el efecto Compton en la zona visible. Si se traslada a la zona del UV, de vuelta el error relativo sería delta lambda sobre lambda, pongo el mismo delta lambda porque es independiente de la longitud de onda, y pongo un valor de cientos. ¿Por qué? Porque si pongo un valor de miles, 2.500, 2.000, me seguirá cambiando esto, pero el orden de magnitud no. El orden de magnitud cambia, pero no lo suficiente. Sigue sin existir un equipamiento que trabaje con semejante error relativo. La cosa, ¿cuándo cambia sustancialmente? Cuando voy a la zona de longitudes de onda del orden de un Armstrong o más pequeña. ¿Por qué? Porque ahí el error relativo toma este valor, que equivaldría a un error porcentual, relativo porcentual, del 5%.
Y yo puedo trabajar con equipamiento que trabaje con un error porcentual menor al 5%. Hay equipamiento. Que si que ahora me fui para el otro lado. Que esto es un indicativo entonces que no hay problema para trabajar con un espectrómetro de alto poder de resolución en la zona de los rayos X. Lo mismo pasaría en la zona de los rayos gamma. Todavía no hemos hablado ni del origen ni de los efectos de la radiación gamma. La radiación gamma, en cuanto al origen, vamos a hablar hacia fin de año, perdón, fin de cuatrimestre. Y en cuanto a los efectos que produce la radiación gamma son equivalentes a lo que produce la radiación X. Hay fotones X y fotones gamma que tienen la misma longitud de onda. La diferencia va a ser en el mecanismo que lo genera. Pero hay fotones gamma que pueden alcanzar longitud de onda todavía mucho más pequeña que los fotones X. Por ejemplo, del orden de centésimas de Armstrong. Bueno, me sigo yendo cada vez más para el otro lado. Y acá no hay problema, porque mejorar este experimento sí lo puedo hacer con la tecnología actual, los resultados del experimento. No puedo alcanzar, lograr determinar estos errores relativos en la actualidad. Por eso cualquier problema de efecto Compton que ustedes van a hacer va a estar referido a que lo producen son los rayos X barra los rayos gamma. Y no van a haber problemas del efecto Compton ni en la zona del visible ni en la zona del UV. En algún problema de la guía número 1 se habla de la producción de pares. Concretamente, hay un problema que habla de la producción de un par protón-antiprotón y después también habla, creo que, no, del proceso, sí, sí, es ese que habla, el de producción de un par protón-antiprotón. Y en particular, lo comenta a partir del choque entre partículas. Un protón choca contra otro y se forma un par protón-antiprotón. Las partículas que chocan son los reactivos, lo que se obtiene constituye los productos, y el par es el sistema formado por algo que sea partícula y su respectiva antipartícula. La posibilidad de pensar de que todas las partículas tienen su respectiva antipartícula tiene que ver con una teoría de Paul Dirac, uno de los físicos más trascendentes del siglo XX y sigue siendo uno de los físicos más importantes de toda la historia de la física. Fue el que habló de la posibilidad de que todas las partículas tengan su antipartícula, la noción de lo que se llama la antimateria. No nos vamos a meter en la teoría de Dirac, simplemente describimos qué es un par. El primer par que se detectó experimentalmente fue el par electrón-positrón, y el par que tuvo mucha implicancia histórica, detectado mucho más lejano en el tiempo del par electrón-positrón, fue el par protón-antiprotón. Cuando uno trabaja con partículas cargadas, y por ahora en general nosotros trabajamos simplemente con partículas cargadas, la antipartícula de una partícula es una partícula que tiene la misma masa, la misma carga en magnitud, pero signo contrario. El positrón o antielectrón es positivo. El antiprotón es negativo. Después también está la antipartícula de una partícula neutra, pero sobre esas cosas hablaremos más adelante. Cuando hablábamos de la producción de partículas, muy elementalmente, en la guía número 1,
Hablamos en particular de la llamada producción de pares. Como conté, el problema que habla de que dos protones chocan y quedan esos dos protones y aparece un par protón-antiprotón. Es decir, que el choque entre partículas puede ser la causa para que se forme un par. Ahora, lo interesante que tenemos que ver ahora, lo que tenemos que incorporar ahora, es que un fotón, en su interacción con objetos que tienen masa, puede generar un par. Como el fotón hay que tratarlo como una partícula más, con características especiales, pero en un proceso de interacción como una partícula más, el proceso donde participa un fotón se va a hacer con la conservación de la cantidad de movimiento y la conservación de la energía. Todo lo que tiene que ver con la producción de un par a través de la interacción de un fotón con la materia, lo van a aprender resolviendo los problemas, porque para entender el proceso no hay más que resolver el problema, no hay otro elemento teórico dentro del esquema que nosotros manejamos para dar. Y entonces le va a hablar, hay problemas que le va a hablar de cómo producir un par en presencia de un objeto muy masivo, cómo generar un par en presencia de un objeto no tan masivo, cómo es la producción de un par en el sistema de laboratorio, cómo es la producción de un par en el sistema centro de masa. Todo eso lo tienen en los diferentes problemas que de producción de pares vía fotón están planteados en la guía de problemas y por lo tanto yo no tengo nada para darles de comentario de teoría acorde con el nivel de curso. Hay cosas muy profundas para hablar, pero que exceden completamente lo que nosotros podemos hacer, o por lo menos hay que esperar un tiempo más hacia el final del cuatrimestre cuando veamos algo de física de partículas, si es que queremos avanzar un poco. También, igual que pasaba en el choque protón-protón, hay una condición umbral, y la condición umbral básicamente tiene que ver con la energía que tiene que aportar el fotón para que el proceso se produzca. Eso en el caso de que esté en el sistema del laboratorio. Como no existe la posibilidad de que el fotón esté en reposo, entre comillas, siempre el que va a estar en reposo en el sistema del laboratorio es la partícula con la que interacciona el fotón. Y entonces la energía umbral es la energía mínima que tiene que tener el fotón para producir el par que le indique. Y está propuesto analizarlo en el sistema de centro de masa y está resuelto. Está como parte de los problemas resueltos, está planteado eso. Por eso repito, todo lo que es necesario saber sobre la producción de un par o de pares está vinculado a problemas que están planteados y, repito, resueltos en la guía de problemas. Me voy a concentrar en el par electrón-positrón. ¿Por qué? Y porque el par electrón-positrón es el par que tiene la menor energía en reposo. En la otra punta está el par protón-antiprotón. Y entre medio está el par entre partícula y antipartícula de todo el zoológico de partículas que ustedes conocen o van conociendo a través de algunos de los problemas. Me voy a parar en el par electrón-positrón porque justamente es el que requiere mínima energía frente a los otros pares para ser producido. Y me voy a parar en la situación en la que un fotón interacciona con un objeto de masa muy grande, que es el proceso que tiene más probabilidad de ocurrir. ¿Qué significa un objeto de masa muy grande? Y un átomo, un núcleo, una partícula pero mucho más masiva que el electrón, por ejemplo un protón,
Es decir, la masa del objeto con interacciona el fotón es mucho mayor que la masa de cada una de las partículas que forman el par. Este problema es un problema de la guía. Sería como analizarlo en el sistema del laboratorio y me pide que calcule cuál es la energía umbral. Y van a llegar a encontrar esta expresión que está acá. Se lo dejo para que lo vean. Igual están los problemas resueltos, que lo discutan en la clase de problemas. Si uno tiene en cuenta cuánto vale el mc cuadrado del par electrón-positrón, que es 0,511 megaelectronvolt, esto da 1,022 megaelectronvolt. Dividido H me daría la frecuencia de ese fotón. Igual me quedo en 1,022, me daría la energía. Y solamente fotones X barra fotones gamma son los que están en condiciones de tener energías del orden de 1,022 mega. Es imposible esa energía con un fotón del visible. Es imposible esa energía con un fotón del UV. Esto es para mostrar de una manera muy elemental que no tiene sentido pensar en que un par, a través de un fotón, se va a producir pensando en la interacción de la radiación visible o el UV con la materia. Solamente ese proceso va a tener lugar si trabajo con Rx y R gamma. Y a partir de un cierto valor de la energía de Rx y R gamma, que es del orden de 1,022 megaelectronvolt. Así como existe la interacción partícula-antipartícula, está así como existe la interacción de un fotón con la materia que produce un par partícula-antipartícula, está la interacción entre la partícula y su respectiva antipartícula. O sea, un electrón se puede cruzar con un positrón, por supuesto. ¿Y qué pasa cuando interaccionan un electrón y un positrón? Se aniquilan. Y esto va a pasar cuando la partícula se cruce en el camino con su antipartícula. Se van a aniquilar. Y tal cual lo pide uno de los problemas de la guía, por eso tampoco lo voy a comentar porque es uno de los problemas de la guía, hay que demostrar que en ese proceso solamente tiene lugar si se producen por lo menos dos fotones. O sea, siempre que el par se aniquile, que interaccione la partícula con su respectiva antipartícula, van a aparecer fotones. Y por lo menos siempre tienen que ser dos. Esto es una demostración, es un problema de la guía. ¿Qué quiere decir por lo menos dos? Que se pueden producir dos o más. La cantidad de fotones que se van a producir es algo que no se adivina, me lo tendría que informar el problema. Y ustedes van a ver que para no complicar la matemática, no solamente que siempre se informa la cantidad de fotones que se producen, sino que esa cantidad de fotones que se producen en todos los contextos va a ser dos. ¿Cómo podría interaccionar el par para aniquilarse? De cualquier manera. Una, tener energía cinética y la otra estar en reposo. Las dos tener energía cinética. Las dos tener energía cinética y moverse en la misma dirección y sentido. Las dos tener diferente energía cinética hacer un choque frontal. O tener la misma energía cinética hacer un choque frontal. Bueno, son todas diferentes posibilidades. ¿Y todas cómo se van a estudiar? Con la conservación de la cantidad de movimiento y la energía. Sabiendo que el resultado de la aniquilación es la producción de por lo menos dos fotones y que la cantidad de fotones que se van a producir me la van a informar y en todos los casos va a ser siempre dos, luego puedo hacer cualquier problema
con simplemente la conservación de P y E, cosa que ya han aplicado para un problema de la guía de actividad número 1 de los adicionales, donde hablaba que un protón chocaba con su antiprotón y se generaban dos fotones, gamma, uno de los problemas que está adicionales de la guía número 1. Ya que tampoco tengo nada para agregar en los términos que nosotros usamos para estos desarrollos, nada acerca de la aniquilación de un par, porque la clave está con esto y esto es un problema de la guía. Dicho de otra manera, todos los problemas de la guía que hay sobre producción y aniquilación de pares, no todos, la mayoría, apuntan a incorporar el conocimiento teórico que hace falta. Después hay un par de problemas adicionales que son consecuencia de los otros. Y todo está controlado por los principios de conservación. Por eso no tengo nada para agregar. Para terminar, llegamos a una situación que es más que interesante. El efecto fotoeléctrico fue sugerido por Hertz a través del efecto que la radiación ultravioleta producía sobre electrodos metálicos, que hacía que aumentara la intensidad de la chispa, que implicaba mayor número de electrones arrancados y demás. Luego, la evidencia experimental se pasó a la zona del visible. Ahora, si un material dado yo puedo producir efectos fotoeléctricos con la radiación visible, también voy a poder producir efectos fotoeléctricos con UV, porque la energía de cualquier fotón del UV es mayor que la energía de un fotón del visible. Pero las características que tiene la radiación X es que la energía de un fotón en la zona de los rayos X es mayor que la energía de un fotón del UV y del visible. Por lo tanto, en cualquier material donde hay efecto fotoeléctrico con luz, hay efecto fotoeléctrico con UV, con rayos X y con rayos gamma. Es más, hay materiales que ya no son metales, no queda confinado a los metales, en donde no hay efecto fotoeléctrico ni con la luz ni con el UV, y sí hay efecto fotoeléctrico en la región de los Rx y Rgamma. El efecto Compton, acabo de demostrar hace un rato, que solamente tiene sentido plantearlo cuando sobre un material que tiene electrones libres, como el grafito, un metal conductor, que son los que tienen electrones libres en un número importante, solamente tiene sentido pensar que lo que va a ser dispersado dando cumplimiento al efecto Compton son fotones X y gamma. Y de una manera muy básica y elemental, mostré que a pensar en la producción del par que requiere menor energía, que es el par electrón-positrón, también me obliga a pensar en la zona de los rayos X y R gamma. Miren, si no tengo energía para producir un par electrón-positrón, menos voy a tener energía para producir un par protón-antiprotón. Estamos hablando del orden, número redondo, de 2 gigaelectronvolt de energía. Eso queda solamente para las cuentas. Por eso me puse en el par que requiere menor energía umbral para su producción. De tal manera que si uno mira esto, encuentra que estos tres efectos solamente tienen lugar con fotones que están en la zona de Rx y R gamma, los tres. El efecto fotoeléctrico también queda reservado para la luz y el UV. Y quizás hay algún material que en la zona del infrarrojo muy cercana al color rojo también haya efecto fotoeléctrico. Pero hablar de los tres efectos solamente tiene sentido con Rx y R gamma. Ahora, ¿qué pasa cuando
fotones X inciden sobre un material. Supongamos que los fotones X tienen energía suficiente para producir el efecto fotoeléctrico. El material es un metal con muchos electrones libres, de tal manera que puede haber efecto Compton. En el efecto Compton no hay ninguna condición umbral. Y también cumple con la condición umbral para producir el par electrón-positrón. La pregunta que uno se puede hacer es, ese fotón, cuando incide sobre la materia, ¿qué efecto produce? Bueno, acá se encuentran frente a una disyuntiva que muestra la diferencia entre hacer un análisis, como el que hacían ustedes en física clásica, y hacer un análisis en el contexto de esta nueva formulación. ¿Por qué? Y porque de antemano esos fotones pueden producir cualquiera de los tres. Ahora, de ninguna manera yo puedo garantizar cuál es el efecto que un fotón dado va a hacer. Y eso nos lleva a que para describir lo que está pasando, conocida todas las posibilidades que pueden tener lugar, lo tenga que caracterizar indicando cuál es la probabilidad de que un fotón en su interacción con la materia produzca alguno de los efectos mencionados. Y acá es por primera vez cuando, para describir un hecho de la física, incorporamos la noción de probabilidad. En mejor de los casos, lo que uno va a poder hacer es, para estos fotones de esta energía que inciden sobre este material, esta es la probabilidad de que produzcan efecto fotoeléctrico, esta es la probabilidad de que produzcan un efecto Compton, esta es la probabilidad de que produzcan un par. Y hay que pasar a describir el proceso en términos de probabilidades. Esto es lo novedoso, lo nuevo, lo distinto en este camino que estamos recorriendo para empezar a entender qué es eso de la física cuántica. Con estos efectos mostramos que la radiación electromagnética, por lo menos la visible, UV, X y gamma, hay que tratarla en su comportamiento cuántico como partículas, como fotones. Y los efectos que se producen hay que pensarlo en términos de la probabilidad de que un dado fotón con una determinada energía produzca un determinado efecto en un determinado material. Todo esto, repito, es una novedad frente a la manera de cómo pensar y resolver situaciones en la física clásica. Queda simplemente como nexo para la próxima clase y que tiene que ver con los últimos dos problemas adicionales de la guía 2, lo que se llama la absorción de fotones Rx y R gamma. Con esto voy a comenzar la próxima clase y continuar luego con el tema nuevo que va a dar lugar a una nueva guía de actividades. Bueno, por mi parte, con esto doy concluida la clase. No sé si quieren preguntar algo vinculado con el desarrollo de la misma. Hay tiempo para poder resolver cualquier tipo de consulta que quieran hacer. Yo nada, muchas gracias. Hasta luego. Perfecto, Marcos. No sé los demás, si quieren preguntar algo. Por mi parte, nada. Muchas gracias. Nos vemos. No, no es nada. Gracias. Bueno, queda solamente... Bueno, listo. Nos vemos entonces en la próxima clase. Hasta luego.